Entonces, en esta clase vamos a ver cómo se usan las reglas de derivación. Vamos a anotar algunas acá. Sí. ¿Ustedes escuchan que está ladrando mi perro o no? ¿O yo no me lo escucho? Sí, se escucha, pero son muy pocos. ¿Escucha? Bueno, Sí. ahí, si no le vamos a cerrar la puerta. Bueno, tenemos la derivada de la constante que vale 0, la derivada de x que vale 1, la derivada de una constante por una función, ¿sí? Constante por función, que es igual a la constante por la derivada de la función. Estas se las tienen que saber, ¿sí? Ustedes no aprenden a derivar hasta que no se saben las reglas. Y si no se las saben todavía, es que todavía no saben derivar. Derivada de x a la n de la potencia. ¿Cuál es la regla esta? La derivada de x a la n. ¿Se la saben esa? Es la que más se usa. O Se una de baja el las que más. exponente N por por x. x a la n-1. Se le resta 1, ¿sí? Esa es una de las que más se usa. La 5 vamos a poner la derivada de la suma o resta de funciones, o sea, esto es f, h, son funciones. De producto de dos funciones. No han derivado mucho, ¿eh? Es f'. Tengo un cartel que dice que mi conexión es inestable. Díganme si me están escuchando todavía. Sí, profe. Sí, Te profe. escucho. Y se ve también que estoy compartiendo, ¿no? Sí. Sí. Sí se ve. Porque aparece un cartelito ahí que dice que está más o menos nomás el internet. Bueno, la derivada del cociente f sobre g es igual a... Con esto ya tenemos para trabajar bastante. F' por g menos f por g' sobre g al cuadrado. Si no saben usar esto, si no entienden lo que estoy haciendo, no se angustien porque para eso es la clase de hoy, ¿sí? Después tenemos la derivada del seno. ¿Saben cuál es la derivada del seno o no? Seno de x, Coseno coseno. Y la derivada del coseno, menos seno de x. menos seno de x, menos seno de x. Y vamos a hacer dos más. La derivada de la tangente. ¿Esa cuál es? Bueno, esto es 1 sobre coseno cuadrado. Tangente 1 sobre coseno. Y la 12, vamos a poner la última, que es la derivada más fácil que hay, que es la derivada de... derivada de e a la x, de la función exponencial. ¿Cuál es la derivada de e a la x? E a la x. E a la X. El x, ¿bien? Esa es la más sencilla. Listo. Con eso tenemos para hacer muchísimos ejercicios de derivación, y la idea es que ustedes no le dediquen, o sea, no tarden mucho en aprender a derivar. De hecho, yo creo que ustedes deberían pasar 2 días completos derivando hasta aprender, ¿sí? Y no dedicarse a otra cosa hasta que no hayan aprendido, porque este procedimiento es tan importante en esta materia que si no sabemos derivar, no se puede seguir avanzando en esta materia. O sea, si no aprenden a derivar, se quedan acá directamente en esta parte de la materia y ya no se puede avanzar, porque todo lo que sigue tiene que ver con la derivación, todo. ¿Vemos integrales? Sí, pero para hacer integrales hay que saber derivar. Es la inversa de derivada a la integral. Tal cual, hay que saber derivar. Entonces vamos a empezar con algunos ejercicios sencillos que están acá en el 1.3. ¿Sí? Sencillos porque cuando uno habla de derivada hay de todo tipo y color. Estos se pueden considerar sencillos, y después vamos a inventar algunos un poco más complicados. A ver.
a sacar este. Bien, acá tenemos entonces para hacer. A modo de comentario, bueno, yo los voy a escribir acá otra vez, ¿sí? O sea, voy a ir escribiendo de a uno y vamos a ir derivando. Tengo y igual 3x cuadrado menos 5x más 1. Bueno, ustedes lo que tienen que hacer cuando derivan es hallar lo que se llama función derivada. La función derivada se representa con y', así. Ustedes tienen, esto es la función, y hay que escribir la derivada. No me voy a poner aquí a dedicarle mucho tiempo a cuál es el significado de la derivada, ¿sí? Porque ya vamos a tener tiempo para profundizar un poco más en eso. El sentido de esta clase es que ustedes hagan práctica de derivados, o sea, les dan una función, la derivan, les dan una función, la derivan, les dan una función, la derivan, y así. Así, de tal manera que va a llegar el momento en que ustedes donde vean una función la van a derivar, va a ser lo primero que se les va a aparecer en la cabeza. Tenemos que derivar, 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 bueno, eso. Esa sería la idea de la clase de hoy. Una vez que sabemos derivar, vamos a ver qué podemos hacer con la derivada y para qué sirve. Pero primero, derivemos. Entonces, por ejemplo, esto es un polinomio. ¿Cuál es la regla, de todas las reglas de derivación, cuál es la que se utiliza para derivar polinomios? ¿Saben ustedes? ¿Cuáles voy a usar? Es más de una, digo. ¿La 5? La 5, es la primera porque un polinomio es una suma o resta de términos. ¿Está bien? Es una suma o resta de términos, y la derivada 5, la regla 5, dice que para derivar sumas o restas de funciones o de términos, porque cada uno de los términos es una función. Castillo, tiene usted el micrófono abierto. Cada uno de los términos es una función, entonces dice aquí que se derivan por separado, o sea, tengo que derivar este término y este término. ¿Sí? Eso me dice la regla 5. ¿Qué otra regla utilizo acá para derivar el polinomio? La 4. La 4 sí, porque al ser polinomios tengo muchas potencias, así que cada una de estas potencias se va a derivar con esta regla. ¿Qué otra regla más uso? La 3. La 3 también, porque la 3 dice, cuando tienen constantes por funciones, y el polinomio en sí son constantes por funciones. Fíjense, una constante es un número, y una función es una expresión que tiene x, ¿no? Que tiene la variable. Aquí tengo constante por función, ¿sí? Constante por función. Está lleno el polinomio de eso. Y ¿cómo se deriva eso? Dice que se escribe la constante y se deriva la función. ¿Bien? Bueno, también aparecen otras más, pero entonces vamos a ir lentamente haciendo esto. Bueno, ¿cómo derivo? ¿Dónde está acá? ¿Cómo derivo 3x al cuadrado? Yo veo constante por función. Entonces la regla me dice que tengo que escribir la constante 3 por, y ahora tengo que derivar la función. La derivada de x al cuadrado se deriva como una potencia. Tengo que bajar el exponente y restarle 1 arriba. O sea que va a quedar 3x a la 2 menos 1. Yo voy a hacer este primer ejercicio con todos los pasos, ¿está bien? Pero después voy a poner otro en el cual vamos a hacer algunos pasos mentalmente. Bueno, esta es la derivación de ese primer término. Después, ¿qué sigue? Menos, acá tengo otra vez una constante por una función. Entonces, pongo la constante, 5, y la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de esa función? 1. 1, porque la derivada de la x vale 1. Entonces, 5 por 1 más. Y falta la derivada de este 1. ¿Cuál es la derivada del 1? 0. 0. Entonces, al final, ponemos y', hay que ordenar esto un poquito, me va a quedar 3x a la 1, ¿sí? Esto es un 1, menos 3x menos 5. Y esa es la derivada de esa función. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Por qué 1 es 0, ¿Sí? profe? ¿Por qué la derivada de 1 es 0? Sí.
por esta regla. La derivada de una constante es 0. Perfecto, gracias. Ahora sí. Tiene un fundamento, pero no me quiero meter en el fundamento teórico de esto, ¿sí? No, hoy quiero que ¿Y no aprendamos sería- a usar las reglas. ¿No Sí. sería 3 por 2? Ah, es cierto. Wow. Mire, es cierto. Tiene razón, tiene razón. Qué mal que ando hoy. Le resté y me olvidé de bajarlo. Tiene razón. ¿Quién me está haciendo acordar de eso? ¿Quién habló? Viviana. Gracias, gracias, Viviana. Bueno, gracias. Acá me equivoqué yo, me re equivoqué y nadie más se dio cuenta. Bueno, pero no se tienen que dar cuenta porque te estoy explicando soy yo. 3 por 2. Me había olvidado de bajar el 2, no sé por qué no lo bajé. Se pone el 3, derivo el x al cuadrado es bajo. Yo dije bajo el exponente, pero no lo bajé. Bajo el exponente y después pongo 2 menos 1. ¿Sí? Es acá, bajo el exponente y le resto 1. Discúlpenme, se me repasó. Entonces, 3 por 2 es 6. Claro, ¿qué cosa dice? Así nos van a aprender. Bueno, ahora sí pregunto entonces. ¿Se entendió esto? Sí, profe. ¿Ese primer? Bueno, vamos a hacer uno un poquito más rápido, ¿sí? Porque en realidad los ejercicios de derivada, uno no debe estar 15 minutos resolviendo una derivada. La derivada se resuelve rápido. Vamos a inventar uno. Vamos a hacer con un asterisco, ¿sí? Aquí. Entonces, supongan ustedes, pongo i, no, así no. Pongo i igual 6x cubo menos 2x cuarta más 7x menos 4. ¿Bien? Más 7x menos 4. Entonces, acá acostúmbrense a que cuando derivamos polinomios, y prima, cuando derivamos polinomios, lo que hay que hacer es esto en un solo paso, o sea, directamente me acostumbro a tomar el exponente, bajarlo aquí adelante, al bajarlo multiplico por este número, y le resto 1 acá, ¿sí? Entonces, bajo el exponente, cosa que yo me había olvidado acá, pero bajo el exponente, multiplica el número que está adelante, y le resto 1, ¿sí? Bajo el exponente, multiplica el número que está adelante y le resto 1. Aquí la derivada de este es un 1, acuérdense, la derivada de la x es 1, y la derivada de los números son 0. Entonces, ¿cómo va a quedar ese ejercicio derivado? La derivada del primer término, ¿cuál va a ser? 18 x 18, cuadrado. X cuadrado, menos 8. Menos 8 ¿sí? al cubo. X cubo más 7. 7, y hasta ahí nomás, ¿sí? Porque la derivada de este vale 0, ¿sí? Entonces, hasta ahí nomás llega, no hace falta poner el 0. Entonces ahora seguimos con el práctico. A ver, lo vamos a hacer todos. Total, tenemos ejercicio para darles de más, ¿sí? El 2. El 2 es igual x a la 1/3 más 2 elevado a la 1/3. ¿Bien? Esto no es un polinomio, pero se deriva como si fuera un polinomio, de la misma manera porque se aplican las mismas reglas. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada del primer término acá? 1/3. 1/3 por x elevado a la... ¿Cuánto es 1/3 menos 1? Menos 2/3. Menos 2/3, ¿sí? Más, ¿y la derivada del 2 a la 1/3? ¿Cero? ¿No sería 0? Es 0, porque esta es una constante, no tiene x, ¿está bien? Es una constante, así que hasta ahí nomás llega el ejercicio, ahí, ¿sí? Entonces ahí está derivada del segundo. ¿Alguna pregunta de ese? ¿No? Bueno, voy a la otra, no tengo mucho espacio acá, así que me llevo esto al otro pizarrón. Hoy vamos a aplicar esto y vamos a ver si vemos algo de regla de la cadena. ¿Mm? Algún ejercicio de regla de la cadena. El 3.
tenemos y igual seno de x sobre 2x cubo. Bien, entonces acá nos va a quedar y' igual. Bueno, ¿qué regla tengo que aplicar primero acá? Porque son varias las reglas que se aplican acá. Fíjense, se aplica constante por función, se aplica la regla de la potencia, la regla de la derivada del seno, ¿sí? O sea, hasta ahora tengo 3 reglas ahí para aplicar, tengo una división, ¿saben? O sea que en este ejercicio se aplican 4 reglas. 4 reglas. Pero ¿cuál es la primera? ¿Cuál es la que manda acá? ¿Cuál es la primera que tengo que ver? La de la división. La de división. La de la división. Porque esto, ante todo, es una división, ¿sí? Y como es una división, entonces yo me tengo que imaginar esta expresión como si fuera esto, ¿sí? Por lo tanto, cuando me imagino la división, me estoy imaginando que a la función de arriba es f y la función de abajo es g. Yo lo voy a poner a eso con rojo, ¿sí? Esta es f y esta es g, ¿bien? Y yo sé aquí, bueno, no la voy a copiar de vuelta porque ya la tengo acá, ¿sí? Entonces, al hacer la derivada, yo tengo que reproducir esta estructura, ¿bien? Y esta estructura tengo acá una línea de fracción, ¿bien? Es lo que voy a poner. Una línea de fracción, ¿bien? Y arriba tengo que reproducir esta estructura, ¿sí? La derivada de f por g sin derivar menos f por la derivada de g sobre g cuadrado. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que poner aquí? Aquí va la derivada de esta función. ¿Cuál es la derivada de f en este ejercicio? Coseno. Coseno. Coseno de x por, ahora viene la segunda función sin derivar, 2x cubo. Después viene menos la primera función sin derivar, seno de x, por la derivada de la función, de la segunda función, la derivada de g. ¿Cuál es la derivada de 2x cubo? 6x cuadrado. 6x cuadrado. 6x cuadrado. Y abajo va la segunda función, o sea, la segunda función al cuadrado sin derivar. ¿Está bien? Sin derivar. O sea que ustedes ponen 2x cubo al cuadrado. Ahí está hecha la derivada, ¿sí? Es cierto que uno después puede resolver esto, por ejemplo, elevar el 2 al cuadrado para que me dé 4, elevar el x cubo al cuadrado para que me dé x a la sexta. Puedo factoriar x cuadrado en estos dos términos, los puedo extraer de factor común, puedo simplificar, puedo hacer todo eso. Pero nada de eso tiene que ver con la derivada. Esta es la derivada y ya se derivó. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, yo voy a dejar los ejercicios acá porque el objetivo es usar reglas de derivación hoy, ¿sí? Así que derivamos y pasamos a otro ejercicio. ¿Está? Voy a tener que aprovechar bien el pizarrón. Bien, el 4. Y igual x por el coseno de x. ¿Cuál es la regla que manda acá? ¿Qué es ante todo esta expresión? ¿Qué regla tengo que usar primero de todas las que están acá? El producto. Un producto, o sea, tengo que ir a la regla esta, ¿sí? Si es un producto, o sea, si voy a usar, si yo considero que esto es un producto, entonces considero que la función de la izquierda es f y la de la derecha es g. ¿Está bien? Así funciona esto. Yo considero que esta es f y esta es g. ¿Está bien? Entonces ahora todo lo que tengo que hacer es derivar según lo que me dice aquí, que es la derivada de f por g sin derivar, más f por g derivado. ¿Sí? Entonces, la derivada, ¿cuál es la derivada de f acá? 1. 1 por g sin derivar, coseno de x, más
f sin derivar, x por la derivada del coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno de x. Menos seno de x. Ahí está. Bien. Ojo con este signo, ¿eh? Este signo, sí o sí tiene que haber un paréntesis acá. Yo no puedo juntar un por y un menos. Entonces, el paréntesis es obligatorio. Si ustedes quieren después, pueden ordenar esto y ponerlo como coseno de x menos x por el seno de x. Y ahí estaría bien escrita la derivada. Aunque esto último ya es arreglar un poco la derivada, ya estaba derivada. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? No, profe. Bueno, entonces vamos a hacerlo estos 6 y después les voy a intentar explicar la regla de la cadena, cómo se derivan las funciones compuestas. 5 igual 5 seno de x menos c a la x sobre x al cuadrado. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la regla? La primera regla que tengo que mirar acá, la regla que manda de todas esas. La división. La de la división, que es la número 7, ¿sí? Por lo tanto, yo acá voy a copiar esta regla, porque cuando los ejercicios se ponen más difíciles, entonces entonces uno empieza a perderse, ¿bien? Ahora la vamos a poner aquí, ¿sí? Bueno, entonces, esto es para este ejercicio. Bueno, tenemos que replicar esta estructura. ¿Bien? Aquí en este caso, ¿qué sería en este ejercicio? ¿Vieron? Yo lo estoy viendo como f sobre g. ¿Qué sería f en este ejercicio? ¿A quién llamo f? A E. A todo el numerador. No, todo esto completo. Porque si yo digo, esta es la regla, cuando digo esta es la regla que manda, la primera, que es la regla de la división, eso quiere decir que estoy viendo este ejercicio como si fuera f sobre g. ¿Está bien? Me lo estoy imaginando como f sobre g. Por lo tanto, todo esto es f, todo esto es g. ¿Entienden? Ojo con eso, porque eso produce confusiones. F y G, completo, ¿eh? Todo lo de arriba es F, todo lo de abajo es G. Entonces, nosotros tenemos que replicar esta estructura. Yo voy a poner unos paréntesis para ubicarme. Aquí tengo que poner F', ¿está bien? Por aquí tengo que poner G, menos, aquí tengo que poner F, aquí tengo que poner G', y aquí tengo que poner G cuadrado. ¿No? Eso hay que completar. ¿No? Entonces, voy a llenar el primer paréntesis. El primer paréntesis es f'. F' es la derivada de f, que es todo esto que está acá. ¿Cuál es la derivada? ¿Qué tengo que poner? Coseno de x menos e elevado a la x. La derivada Casi. de seno a la x era coseno de x. ¿Coseno? Sí, pero te falta algo. Algo te comiste. El 1. 1 por... No. Yo tengo No, una porque multiplicación ahí. está bien. Miren, yo lo puedo tomar como una multiplicación, porque aquí depende de qué regla quiero usar. Cuando yo quiero derivar 5 por seno de x, ¿está bien? O sea, yo tengo que derivar todo esto, ¿bien? Para derivar todo esto, yo lo que veo, para derivar esto, es veo una resta, ¿está bien? Entonces Sería eso quiere 5 decir que por tengo que 1 de derivar esto, tengo que derivar esto y tengo que derivar esto, porque son términos por separado. Así que aquí va a haber un signo menos, ¿bien? Entiendo que la derivada de esto no es problema, ¿sí? Porque es directamente e a la x, pero ¿cómo derivo esto? Entonces, a la hora de derivar esta partecita, yo puedo suponerlo de dos maneras.
puedo pensar que es un número por una función, que de hecho lo es, número por función. Y vengo acá y veo que número por función, escribo el número, así como está, y derivo la función solamente. Esa es una forma de hacerlo. Si yo veo esto como si fuera un producto, ¿entienden? Derivo esto como si fuera un producto, o sea, me imagino, digo, acá tengo una multiplicación, entonces estoy viendo esta regla, la número 6, entonces tengo que usar esta regla, la derivada del primero por la segunda sin derivar, ¿bien? ¿Cuál de las dos está bien? Las dos están bien. ¿Sí? Con las dos voy a llegar al mismo resultado. Si quieren podemos hacer la prueba. Fíjense, yo voy a derivar 5 seno de x, primero lo voy a derivar indicando como si fuera número por función. Si es número por función, la derivada es, escribo el número y derivo la función, coseno de x. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, y después viene menos, ese menos, la derivada de a la x, que sea la x. Con eso, esa es la derivada de los de arriba. Si yo considero, bueno, que esta parte quedó 5 coseno de x. Si considero que esto es un producto, entonces ahora voy a borrar y voy a derivar nuevamente con la otra regla. Con la otra regla. Pero si considero que esto es, si utilizo la regla de producto, tengo que poner la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces lo voy a hacer de esa manera. ¿Cuál es la derivada del primero? La derivada del 5. 0. 0 por el segundo sin derivar. Seno de x más el primero sin derivar, 5, por la derivada del segundo, que sería coseno. ¿Entienden? Pero resulta que esta parte, 0 por seno de x, vale 0, porque quedó multiplicada por 0. Así que se anula esto. Esto directamente hace así, ¿bien? Y queda 5 por coseno de x, que es lo mismo que nos daba antes. ¿Entienden eso? ¿Mm? Sí. Yo no entendí Sí. muy bien, Bien. profe. ¿Cómo? Y yo no entendí muy bien esa parte. Bien, entonces para no confundirte más, viste que hay que derivar esto, 5 por seno de x, ¿sí? Entonces conviene, para hacerlo más fácil, tomarlo como un número por una función, número por función. ¿Bien? Entonces venís acá y decís, número por función, el número se escribe como está, y se deriva la función. Así se deriva esto. ¿Bien? Entonces vos pones, escribo el número como está, 5, está acá, 5 por, y la derivada del seno, coseno. ¿Sí? Y con eso nosotros ya tenemos, fíjense, o sea, esto que hicimos acá es este nada más, f'. ¿Bien? ¿Qué viene acá? X cuadrado. X cuadrado, bien. Menos. ¿Qué viene acá? 5 seno de x menos e a la x. 5 seno de x menos e a la x. ¿Qué viene en este paréntesis de acá? 2x. 2x. ¿Qué viene en el de abajo, el paréntesis de abajo? Me faltó poner así, ¿sí? Claro, x cuadrado. X cuadrado al cuadrado, ¿sí? Bueno, ahí ya termina la derivada, ¿eh? Todo lo que, el resto que uno, ahora le estoy borrando estas cositas que yo puse, ¿sí? Estoy borrando eso nada más, ¿sí? Pero esa es la derivada. El resto que uno puede hacer para achicar esta expresión no es derivar, es llegar a la mínima expresión, pero no lo vamos a practicar hoy. Me faltó una regla, voy a poner una más, porque estaba viendo acá, no puse ni la derivada del logaritmo. ¿Ustedes saben cuál es la derivada del logaritmo? Voy a poner acá la número 13, la voy a poner acá, ¿sí? No, la número, sí, 13. ¿La derivada del logaritmo natural la conocen o no? 1 sobre x. X. 1 sobre x, ¿sí? Bueno, esa. Entonces, así podemos hacer el último. ¿Tienen alguna pregunta de este ejercicio?
¿No? Bueno, vamos al 6. Logaritmo de x sobre x. 6. Igual logaritmo de x sobre x. Entonces, ¿qué regla tengo que aplicar ahí primero? ¿Cuál es la que manda? De la división. De la división, o sea, otra vez esta, ¿sí? Ya la teníamos ahí lista para pegar. La regla de la división. Entonces, para eso, nosotros estamos considerando que F es esto y G es esto otro, ¿sí? Entonces, acá, bueno, a ver, alguno que me dicte cómo queda esta derivada. 1 sobre x 1 sobre x por x, x menos, logaritmo de x ¿sí? por 1 Por 1, sobre x cuadrado. está perfecto. Excelente. Bueno. Ahí tenemos entonces cómo se derivan las funciones. Bueno, ahí, yo no sé si tengo acá, a ver, las 100 derivadas. Voy a buscar, a ver si están en la página. A ver si sacamos alguno de ahí. Las 100 derivadas. A ver, que lo hizo resuelto. Esta semana 5. ¿No ven ustedes alguno que diga 100 derivadas ahí o no? Derivada. Clase 6, a ver, primer parcial. Semana 6. Derivatón. Ah, este es el de la 100 derivadas, el de la derivatón. Después se los voy a habilitar, ¿sí? Vamos a buscar algo acá. El año pasado, ¿saben lo que es el derivatón o no? No, yo no. El año pasado tomamos el derivatón. El derivatón es como una maratón de derivadas. Espérense que me está distrayendo el perrito que está de y grita, pero no le voy a abrir. Tocaba una derivada al azar. Claro, en realidad, sí, era una derivada al azar. Ustedes recibían este archivo que yo voy a abrir ahora. ¿Ve? A ver, está media lenta la cosa. ¿Lo ven ahí? Bueno, ¿lo ven? Sí, profe. Bueno, todos estos vienen con solución, ¿sí? Pero vienen con la solución reducida a la mínima expresión, o sea que a veces después de derivar viene un tratamiento algebraico y después de ese tratamiento algebraico queda la derivada como está acá. ¿Bien? Entonces, son 100, ¿sí? La idea es que ustedes tomen de a uno y empiecen y deriven. Yo lo voy a habilitar ahora, ¿sí? Y si se cansan, tienen ahí el ejercicio 29, pueden descansar un rato, ¿sí? Pero después tienen que seguir. Entonces, continúan. Bueno, hasta el 32 se pueden hacer con esto que vimos hoy, ¿sí? Del 33 en adelante entra a jugar lo que se conoce como regla de la cadena, que es lo que yo les voy a explicar ahora. ¿También? Pero primero pregunto, ¿lo voy pasando así? Del 1 en adelante, a ver si hay alguno así que les llame la atención y que quieran que hagamos acá, que lo vean así medio difícil y lo hacemos. Lo voy pasando ahí. Si les llama la atención alguno, algún número. ¿Cuál? El ¿No 6. escuché? ¿Dijiste algo? Sí, el 6, profe. El 6. Sí, Número el 6. 10. El 6. A ver. Ah, bueno, el 10 es de regla de la cadena. Este se traspapeló, ¿sí? El Justo iba a decir 6. eso, profe, que al 10. Sí, el 10 es regla de la cadena, así que este todavía no. Lo vamos a ver. Bueno, el 6 y algún otro, o solamente el 6. A ver, sigo pasando hasta...
El 8. Ah, hay, acá hay unos de El regla de 13. la cadena, sí. Ah, El 13 arregla la cadena también, sí. Es regla, ya lo voy a explicar eso. No, acá sí están todos mezclados. ¿El Están 9 todos igual, mezclados. profe? ¿Cuál? ¿El 9? El 9 sí se puede hacer. Bueno, el 6 y el 9. Hagamos 6 y el 9. A ver. Seis y 9. Vamos, estos vienen con soluciones. Ahí. Este es el 6 y el 9 es este. De paso vemos si están bien las soluciones. Que puede ser también que no estén bien las soluciones. Bien. El 6. Ah, bueno, vamos a necesitar reglas acá. ¿Ustedes tienen las reglas ahí? A ver, derivada de la secante de x. A ver, tengo regla. ¿Tiene alguna de las reglas? No, a ver, acá creo que tengo. Estas son las reglas. A ver si está la derivada de la secante. Porque yo no me la sé toda de memoria. Acá está la derivada de la secante. La número 15, ¿sí? Esa es la derivada de la secante. Vamos a copiar esto. Derivada de la secante. Bien, está acá. Ya esto lo borramos. Y necesitamos la derivada de la cosecante. Entonces venimos acá a la regla, derivada de la cosecante, la 16. Entonces está acá. Bueno, la 16, derivada de la cosecante. Bien, entonces con eso deberíamos poder, estas son reglas, entonces las voy a poner por acá en un cuadrito, ¿sí? Uno no se termina aprendiendo todas las reglas, se aprende las reglas que más utiliza, ¿sí? Estas generalmente no se usan mucho, pero bueno, justo ustedes preguntaron, así que vamos a intentar hacer esto. Estas son las reglas. Bien, entonces, teniendo la regla, vamos a poner, estamos en el 6, ¿sí? Y prima. Entonces díganme qué tengo que poner. ¿Qué debería poner para derivar eso? Acá en la regla habla de U, ¿entienden? Pero para ustedes la U, ¿cuánto vale acá la U para ustedes? X. La X. X, ¿sí? Así que ustedes lean X, 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 X prima. ¿Cuánto vale X prima? 0. No, 1. 1. 1. Uno. X prima es esta, mirá. X prima es esta, ¿ves? Eso es X prima, ¿sí? Bueno, ¿cómo es la derivada entonces? ¿Qué tengo que escribir acá en la derivada? coseno de X. No, esto es secante, secante. Secante de ¿Entienden? Y X. esta es la regla, ¿sí? Esa es la regla. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo que poner? Secante de X. Secante de X, ¿sí? Por Por tangente de X. tangente de X por Por 1. 1. 1, ¿sí? Más, ¿está bien? Ahora ya derivé esto, ahora tengo que derivar esto, ¿sí? ¿Qué debo poner ahora? Menos cosecante de X. Entonces voy a poner así, menos cosecante
de x, ¿sí? Por Cotangente de X cotangente de x, cotangente de por x, 1. ¿sí? Por 1. ¿Se entiende eso? Usé las reglas simplemente, ¿eh? Estas reglas. ¿Está bien? Ahora, Sí, profe. vieron que el resultado no tiene nada que ver con esto. Entonces, ¿por qué se llega a este resultado? Y aquí es donde hay que empezar a ver algunas reglas trigonométricas, ¿sí? Porque si ustedes van a encarar la maratón de derivadas, entonces lo lógico es que entiendan algunas reglas trigonométricas. Por ejemplo, ¿saben ustedes? Voy a poner aquí, todo lo que ponga de este lado es como una ayuda, ¿sí? Identidades trigonométricas, cosa que hay que saber. ¿Mm? Identidades trigonométricas. Bien. Por ejemplo, ¿saben a qué es igual la secante de x? La secante es 1 sobre coseno de x. Son igualdades o identidades trigonométricas. La tangente de x, esta sí. Dígame si hay algo que no entienden, ¿sí? La tangente de x es seno de x sobre coseno de x. ¿Bien? Y la cosecante de x es 1 sobre seno de x. ¿Alcanzan a ver ahí donde estoy escribiendo? No, profe, yo no. Sí. O sea, algunos sí, otros no. Digo por qué, porque el que no, ¿qué pasa? ¿Esto ya se salió del campo visual o no estoy compartiendo? No, se ve, pero justo aparece la línea abajo de los participantes, el chat y todo eso. ¿Ahí? Ahí sí, profe. ¿Ahí sí? Bueno, entonces miren. La idea, yo no lo voy a hacer porque esto es un trabajo que se los voy a dejar a ustedes. La idea es que ustedes reemplacen secante por 1 sobre coseno, tangente por seno sobre coseno, cosecante por 1 sobre seno. ¿A qué será cotangente? No la puse cotangente. ¿A qué será igual cotangente? ¿Saben eso o no? 1 sobre tangente. Vamos a poner acá. Seno sobre seno sobre coseno. Coseno sobre seno. Es al revés de la tangente. ¿Sí? Jessica Vilca, estás con el micrófono abierto, se está acoplando ahí. Entonces, cotangente es coseno de x sobre seno de x. Bueno, entonces, la idea de esto es que ustedes reemplacen todas estas que están acá, ¿sí? Por sus equivalentes. No lo voy a hacer yo acá, lo hacen ustedes después, y si no les sale me avisan de alguna manera o me mandan un correo con el ejercicio ahí a medio hacer y yo los ayudo. Pero después de reemplazar estas expresiones acá y trabajar algebraicamente, deberían llegar a este resultado, ¿sí? Esa es la idea de estos ejercicios de la maratón de derivadas. ¿Bien? Hacemos el último y pasamos a... ¿Me pueden decir la hora? Porque no tengo acá reloj. No lo veo acá. Las 3:10. 3:10. Bien. Si alcanzamos a ver un poco de regla de la cadena. Entonces, vamos a usar este, ¿sí? Vamos a derivar este. Entonces, I', el 9, ¿sí? I'. ¿Cuál es la regla que manda acá? ¿Con cuál regla comienzo? Con la de la multiplicación. La de la multiplicación. Entonces, este es, acá no me da bolilla esto, así, ese es F, ¿entienden? Y todo este paréntesis es G. ¿Estamos? Así sería, porque el por lo tengo ahí está el por. ¿Bien? Entonces, la derivada va a ser, tengo que hacer la derivada del primero, e a la x. Por el segundo sin derivar, 1 más logaritmo de x, ¿sí? Más el primero sin derivar, e a la x,
por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada del segundo? ¿Cuál es la derivada de esto? Ahí tengo que derivar el 1. ¿Cuál es la derivada del 1? 0. 0, más, ¿y la derivada del logaritmo? 1 sobre X. 1 sobre x, ¿está bien? Entonces, esto me da la derivada, pero esto me da el resultado. Entonces, ¿qué tendría que hacerle a esta derivada para llegar a este resultado? ¿Alguno se le ocurre? Sacar el factor común E a la X. Factor común a la x. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar 1 más logaritmo de x más el 0 no cuenta, 1 sobre x. ¿Eh? Y ahí está el resultado. Este era más sencillito. ¿Mm? Bueno, así funciona esto. Entonces, recomendación, ustedes después se ponen a practicar. La idea es que los hagan, no, este no es, acá, ¿dónde está el derivatón? Acá. La idea es que los hagan todos, ¿sí? Yo ahora me voy a referir un rato más, digo, unos minutos más, vamos a hablar de cómo derivar las funciones compuestas, y después vamos a hacer alguna consulta si tienen para hacer. ¿Bien? Profe, Sí. Sí. yo tengo una duda sobre una regla de tangente. A ver, para. Las reglas las tengo acá. ¿Cuál sería? Porque en el anexo me sale que la Acá, derivada de está la la 13. tangente, sí, Sí, es secante al cuadrado. Pero sí. usted al principio puso otra derivada, 1 sobre ¿Qué coseno Yo puse, al principio. lo bueno que no soy el único que tiene perros. A ver, estoy viendo la regla. Yo puse 1 sobre coseno cuadrado, esa. ¿Sí? Claro. ¿Está bien? Y la regla acá dice secante cuadrado. ¿Está bien? De u, bueno, este u' es el x' que vale 1, ¿sí? ¿Está bien? Este secante cuadrado, si vos venís acá, lo que les dije recién, viste que acá les puse que secante era 1 sobre coseno. Sí, Aquí en esta parte. Entonces, si secante es 1 sobre coseno, secante cuadrado es lo mismo que 1 sobre coseno cuadrado. ¿Me entendés? sí. Así que es lo mismo. Bueno, vale. Ustedes lo van a ver por ahí como secante cuadrado, como dice la regla, o lo van a ver así como puse yo, 1 sobre coseno cuadrado. Están bien las dos igual, ¿sí? ¿Entendiste? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a ver un poquito de derivada de función compuesta. Derivada de función compuesta. Esto es regla de la cadena. Bien. Vamos a poner algunos ejercicios de ejemplos. A ver, ejemplos. Bueno. Vieron que las funciones, no sé si ustedes recuerdan, esto lo vieron porque lo vieron en las primeras semanas. Las funciones compuestas son funciones de funciones o funciones dentro de funciones. Por ejemplo, si yo pongo y igual coseno, y en lugar de coseno de x pongo coseno de x cubo. Coseno de x cubo. Entonces, aquí tengo una función dentro de otra función, porque está la función coseno, pero adentro de la función coseno tengo la función x cubo. ¿Me explico bien? ¿Se entiende lo que digo, no? Sí.
Bueno, tengo ahí, y vamos a hacer 3 ejemplos. ¿Sí? Y el tercero, así. Bueno, ¿cómo se deriva esto? En realidad ustedes deben hacerlo, deben acostumbrarse a hacerlo mentalmente, pero mientras logramos esa habilidad, podemos hacer un pequeño esquema en el cual podamos hacer como capas de funciones. En este ejercicio, ¿bien? Hay 2 funciones, y yo las voy a identificar como la función coseno afuera, la función x cubo adentro, o sea, la función coseno y la potencia adentro, o sea, hay 2 funciones acá. En este ejercicio, ¿cuántas funciones tengo en esta función compuesta? ¿Cuántos tipos de funciones? ¿Tres? ¿Están ahí? ¿Están escuchando o me están dejando haciendo hablar solo? Díganme. 4. En realidad tengo 3, ¿sí? Tengo la función seno, ¿está bien? La raíz, que hace las veces de una función irracional, y el polinomio, ¿sí? Son esas 3. Aquí tengo 3 también. Tengo una exponencial, tengo una potencia, porque tengo un exponente ahí, y tengo una función seno, ¿sí? Son 3. Puede haber más, por supuesto. Entonces, ¿cómo se derivan estas funciones, que son funciones de funciones? Yo voy a hacer un pequeño dibujo acá. Entonces, la idea es que se derivan por capas. O sea, la primera función tiene 2 capas, porque tiene 2 funciones. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera que ponerles nombre, diría, bueno, aquí tengo la x cubo, ¿está bien? Sería la capa de adentro, y la coseno es la capa de afuera, ¿sí? Por ponerle un nombrecito ahí, ¿bien? En esta segunda, yo tengo 3 capas. Tengo una capa, 2 capas, 3. ¿Bien? La capa externa es seno, ¿sí? La capa del medio es la raíz, ¿bien? Y la capa de adentro tengo el x cuadrado más 5. ¿Bien? ¿Entienden lo que estoy intentando hacer o no? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe, se entiende. Bueno, entonces aquí tengo 3 capas, ¿sí? ¿Cuál sería la capa de afuera, la primera? El exponente. La exponencial, la e, ¿está bien? La exponencial. Luego, ¿quién viene? El seno. No, después viene la potencia, ¿sí? La potencia, acá iría el cuadrado, y por último viene el seno. ¿Eh? Seno. Esa sería la estructura. Entonces, con ese dibujito, nosotros vamos a tratar de hacer la derivada acá, ¿sí? Pero para eso nos va a faltar una regla que no la pusimos todavía y que yo la voy a poner ahora, que es, vamos a poner la derivada la regla número 14, que es la derivada de la raíz cuadrada de x. ¿Mm? Esa es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Bien? No sé si está esa en este listado. A ver, la derivada de la raíz. Pero si no está, ustedes la agregan, ¿sí? Me parece que no está la derivada de la raíz acá. Bueno, la agregan porque no aparece en este listado. Bueno, entonces, acá. ¿Cómo se derivan estas funciones? Se derivan por capas. Eso quiere decir que nosotros primero vamos a derivar la primera capa, ¿sí? La primera capa es suponer que aquí vamos a derivar solamente el coseno. Pero si vamos a derivar solamente el coseno, para nosotros esta función es coseno de x. Aquí hay una x porque estamos viendo solo esta función. No vemos la función x cubo porque x cubo está en la segunda capa y todavía no la vamos a derivar. ¿Bien? Entonces, voy a derivar la primera capa donde está el coseno.
solamente debo ver coseno, por lo tanto esto es coseno de x. Y aquí les pregunto yo, ¿cuál es la derivada del coseno de x? Menos seno de x. Menos seno de x, pero cuando digo x me estoy refiriendo a esto, ¿sí? Esto es como si fuera mi x, yo estoy considerando que esto es mi x, coseno de una x, ¿bien? Entonces la derivada va a ser menos seno de esa x, o sea, esa x es en realidad x cubo, ¿bien? La derivada de coseno de x cubo es menos seno de x cubo, ¿bien? Y ahí estoy derivando coseno. Y ahora, una vez que derivé la primera capa, paso a la segunda capa, ¿bien? Las capas se van vinculando por medio de multiplicaciones, o sea que aquí va un por, ¿bien? Entonces aquí tengo que derivar x cubo. La derivada de x cubo, y aquí solamente voy a ver x cubo, porque coseno ya está derivado, así que solamente veo x cubo, que es esa capa, y la derivada de x cubo es 3x al cuadrado, ¿bien? Y ahí termina el ejercicio. Así se derivan las funciones compuestas por medio... Esto que estamos haciendo se llama regla de la cadena. ¿Bien? A ver, vamos a ver el siguiente. Aquí tenemos que derivar la primera capa, ¿sí? La primera capa. La primera capa es derivar seno. Quiere decir que yo solo voy a ver la función seno acá. Y si veo la función seno, para mí esto es seno de x. Esto es como si fuera la x, ¿entienden? Toda esta expresión es la x. ¿Cuál es la derivada del seno de x? Coseno. Coseno de x. Coseno, pero cuando digo x me refiero a todo esto, ¿sí? ¿Bien? Así. Entonces ya derivé la primera capa. Ahora voy a la segunda capa. La segunda capa es la raíz. Tengo que derivar esta raíz. Pero solamente para mí esto es una función, la función raíz es una función irracional, se llama así. Es la función irracional, así que yo veo aquí raíz de x. Eso es lo que veo. Todo esto es una x para mí. Entonces vengo a la regla y veo que la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces pongo acá por, esto te va multiplicando, 1 sobre 2 raíz de x, pero el x es el x cuadrado más 5. ¿Bien? Y ahí derivé la segunda capa. Y ahora voy a la tercera capa. ¿Bien? La tercera capa es x cuadrado más 5. O sea que ahora tengo que derivar esto solamente. Y la derivada de esto es 2x más 0. ¿Sí? Entonces 2x. 2x. Y ahí quedó derivado. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta de ese ejercicio? ¿Ninguna? Profe, y por casualidad, en la parte de la raíz, ¿no podría poner entre paréntesis y hacerlo un medio y después derivarlo y ponerlo adelante con una multiplicación de todo eso por un medio? ¿No podría? ¿Cómo? A ver, dictámelo, pues no lo entiendo. No te entiendo. ¿Cómo que derivar qué cosa? A lo que está en raíz, ¿no lo podría poner, o sea, acomodarlo más fácil entre paréntesis y hacerlo en un exponente a un medio? Y a la hora de derivar, bajarlo como multiplicándolo. Poner esto, a ver si te entiendo. ¿Escribirlo así? ¿Así? Claro. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que cuando derives esto, entonces, ya, o sea, al considerarlo así como un exponente, entonces ya no lo estás considerando como una raíz, por lo tanto vas a usar otra regla, pero funciona lo mismo, tiene que dar exactamente lo mismo. Así que sí, igual está bien. ¿Bien? Así que sí, si lo derivas así, tiene que dar exactamente lo mismo. Hacelo y después si no te sale, me decís. Bueno, el último ejemplo
Aquí primero tengo que derivar la exponencial, ¿sí? Si yo voy a ver la exponencial acá, solamente veo la exponencial, así que para mí esto es e elevado a la x. Todo esto es la x. ¿Bien? ¿Cuál es la derivada de e a la x? E a la X. Entonces pongo otra vez lo mismo, e a la x, pero acuérdense que x es todo esto para mí, ¿no? Seno de x cuadrado. Ahí está derivada la exponencial. Paso a derivar la potencia. ¿Bien? Si voy a derivar la potencia, entonces tengo que derivar esto, pero como solo veo la potencia, para mí esto es x al cuadrado. X al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces acá va 2 por la x que estoy considerando que es seno de x, ¿sí? 2 por x, por, ahora derivo seno, ¿está bien? Así que solamente voy a ver esto, seno de x. ¿Cuál es la derivada de seno de x? Coseno de x. Coseno de X. Coseno de x, ¿sí? No, no. Coseno de x. Bueno, y ahí terminamos. ¿Bien? Así se derivan las funciones compuestas. ¿Bien? Por supuesto que ustedes verán, aquí les voy a poner el práctico. En el práctico 5, tienen aquí, en el 2.1 tienen 6 ejercicios para intentar hacer. ¿Bien? Pero estos 6 no me van a hacer aprender a derivar, ¿sí? Lo que me va a hacer aprender a derivar es esto. 100 ejercicios de derivadas. ¿Bien? Y aquí, con esto ustedes ya pueden empezar a hacer cualquiera. No están ordenados en orden de dificultad. De hecho, fíjense el último. ¿Cuál es? El último de todos. Y igual a 3. ¿Bien? Y prima 0. Y el anteúltimo es x al cuadrado, que es 2x. Así que hay de todo. No es que el primero... Bueno, es cierto, están mezclados algunos acá que son con regla de la cadena y otros no. Por ejemplo, el 95, el 93 no es regla de la cadena, el 92 sí lo es. Bueno, tienen ahí bastante para... Pero hay que practicar, ¿sí? Yo voy a cortar acá la grabación para que no se haga muy largo esto, y después ustedes pueden preguntar, por supuesto.